acceso a servicios básicos para la población más vulnerable. Según la misión de observación electoral, la MOE, en muchos lugares y alrededor de diversos temas se han construido empresas criminales conformadas por políticos y contratistas privados que tienen tres objetivos: ganar elecciones, desfalcar las finanzas públicas y comprar impunidad. Malversación de recursos, entrega de coimas y sobornos. ¿Cuánto quisiéramos que la corrupción no ocupara un lugar predominante en nuestra agenda informativa? Pero este fenómeno, que se materializa con el abuso del poder para obtener beneficios privados, hizo metástasis. El avance de la corrupción en Colombia es dramático en la medida en que ha logrado permear no solamente aspectos tradicionalmente conocidos como la contratación pública, el empleo público en el país. A lo largo de 30 años, Noticentro 1 CMI ha reportado y ha sido vigía de los más estremecedores episodios de corrupción nacional. Entre 1992 y 1998, funcionarios de la empresa Puertos de Colombia se concertaron con jueces para ejecutar un desfalco de grandes magnitudes mediante el reconocimiento de pensiones e indemnizaciones irregulares. Un juzgado especial condenó a 9 años de prisión al exdirector de Foncolpuertos, Salvador Atuesta, y lo conminó a pagar 900 millones de pesos al Estado. Según el juez, el exgerente firmó resoluciones donde subalternos de Foncolpuertos ordenaron el pago de la pensión a un vigilante de la empresa Puertos de Colombia por encima de lo que un fallo judicial ordenó. La Corte Suprema llama a juicio por enriquecimiento ilícito al destituido general José Guillermo Medina Sánchez. En 1992, el general José Guillermo Medina Sánchez, exdirector de la Policía Nacional, fue investigado por enriquecimiento ilícito, delito por el que fue condenado a 5 años de cárcel en 1996. En febrero del 89, la revista Time reveló que el director de la Policía colombiana, general José Guillermo Medina Sánchez, había sido relevado por mantener nexos con el narcotráfico y negocios con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿En algún momento tuvo alguna conexión con Pablo Escobar? De ninguna manera. Y me perdona, pero usted me está ofendiendo con su pregunta. A esta hora se desarrolla el debate sobre Dragacol en el Senado. En 1999 se destapó un escándalo por la conciliación irregular por 26.000 millones pactada entre el gobierno y la empresa Dragacol. Hubo dragados que no se ejecutaron y hasta el pago de 1.2 billones por una maquinaria supuestamente embargada. Un día antes de que la fiscalía ordenara su captura, salió del país el gerente de la empresa Dragacol, Reginaldo Bray Borges. Mientras tanto, el exministro Hugo Escobar Sierra no escatimó adjetivos para descalificar al fiscal Alfonso Gómez Méndez y al contralor Carlos Sosa Escobar. Ya estamos conociendo el proceso 8000 Azul. Procurador abre investigación en escándalo de Chambacú. En 1999, el sector de Chambacú en Cartagena fue epicentro de polémica por el cambio del uso del suelo que aprobaron para propiciar la venta de un terreno que históricamente fue habitado por comunidades afrodescendientes. CMI conoció que 9 empresas manifestaron su interés en el negocio, pero solo una, Chambacú de Indias S.A., gerenciada por el actual ministro de Desarrollo, Fernando Araujo, presentó la propuesta de compra. Después de la compra adquirieron acciones Héctor García, exgerente del INURBE, y el exministro de Desarrollo Luis Alberto Moreno, quien había nombrado a García como gerente. Posteriormente, la sociedad desalojó a algunas familias de la zona. En 2004 se conoció un escándalo corporativo, pues la justicia ordenó la devolución de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa S.A., que Ecopetrol le había vendido al exministro del Interior, Fernando Londoño. El Consejo de Estado también le pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Invercolsa, Enrique Vargas Ramírez, por acreditar a Londoño como extrabajador de la empresa, y reconoce a favor de los demandantes más de 50 millones de pesos, que también serán pagados por Londoño Hoyos. En 2008, la Superintendencia de Sociedades intervino a DMG, la más grande captadora ilegal de dinero que funcionó en Colombia y que logró recaudar más de 711 millones de dólares. Crece el número de reclamaciones de las personas que entregaron sus ahorros a la empresa DMG. En Bogotá hoy se radicaron 20.000 peticiones. Para las víctimas, David. Que Jesucristo lo bendiga. Que Jesucristo bendiga a todo Colombia.
En 2009 se destapó el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios para reducir la desigualdad en el campo que tuvo entre sus beneficiarios a individuos de estratos altos y con recursos económicos elevados. Tristeza y dolor vivieron más de 50 personas que asistieron a la Corte Federal aquí en Miami cuando el juez John O'Sullivan decidió que Andrés Felipe Arias se quedara en la cárcel. O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del gobierno de Colombia. En 2010, Bogotá sufrió el peor escándalo de corrupción de su historia. Durante la alcaldía de Samuel Moreno, varios empresarios como Emilio Tapia y Los Nule se concertaron con funcionarios, congresistas y concejales para sacar millonarias tajadas de contratos de obras públicas. No es una cadena perpetua, son tres cadenas perpetuas. Vemos también que muchos de los casos de corrupción, la gran mayoría de los que hemos analizado en los últimos años, tienen una incidencia muy fuerte en autoridades elegidas por voto popular, autoridades de la rama ejecutiva. Esto significa, por supuesto, que necesitamos hacer un cambio grande respecto a la responsabilidad de la ciudadanía en el voto. En 2011, el gobierno ordenó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el saqueo del que fue objeto esta cuestionada entidad que administró bienes incautados a la mafia. Un juez condenó a 19 años de cárcel a Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por el manejo irregular de los bienes incautados a la mafia. En 2011, la Superintendencia de Salud intervino forzosamente a la EPS Saludcop, liquidada en 2015 por el desvío de 1.4 billones de pesos de recursos para la salud. A pesar de que en 2011 la Superintendencia de Salud ordenó intervenir Saludcop, 9 años después se siguen conociendo anomalías. En 2012 inició la liquidación de Interbolsa S.A., comisionista que infló fraudulentamente el precio de la acción de la empresa Fabricato para obtener millonarios dividendos. Interbolsa quebró dejando miles de víctimas. Tomás Jaramillo fue condenado a 7 años de prisión y a pagar una multa adicional de 2.000 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.500 millones de pesos. Ni el deporte está blindado de la corrupción. 27.000 millones de pesos se habrían malversado con ocasión de los Juegos Nacionales de Ibagué de 2015. La condena es contra el abogado Orlando Arciniegas, considerado como uno de los cerebros del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015. En 2016, culminada la gobernación de Córdoba de Alejandro Lions, quedó al descubierto el cartel de la hemofilia, en el que se desviaron 70.000 millones de pesos. Córdoba ha padecido otros gravísimos carteles, como el del SIDA y el de los embargos. La Fiscalía detectó un nuevo escándalo de corrupción en Córdoba que involucra el pago irregular de más de 2.000 terapias para menores de edad en condición de discapacidad. Fiscalía dice que hay pruebas certeras contra Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos para demostrar la posible financiación de las campañas políticas por parte de Odebrecht. En 2015, tras la captura del directivo de la multinacional Odebrecht, se conocieron los tentáculos de su corrupción en Colombia. La empresa permeó campañas presidenciales y pagó $11.5 millones en sobornos. En el caso de Santos, la Fiscalía le trasladó a la magistrada Ángela Hernández una copia de 2 comprobantes de transferencia de $1 millón que tienen que ver con el pago de 33 cuartillas de encuesta que habrían sido financiadas por Odebrecht. El Departamento de Asuntos Estructurales de Odebrecht destinó el pago de $1,6 millones para el publicista para la campaña de Zuluaga. Ustedes saben cómo ha sido mal manejado no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas en Colombia. En una decisión sin precedentes, la plenaria del Senado de la República suspende al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. En 2016, la corrupción salpicó a la Corte Constitucional. Uno de sus magistrados fue suspendido y posteriormente condenado en medio de un escándalo por pedir $500 millones a la firma Fidupetrol para el trámite de una tutela. Esta acusación no se debe a las pruebas de un delito, sino que es una decisión fundada en criterios políticos. El presidente de la comisión instructora aseguró que se trata de un hecho grave de corrupción que amerita la investigación de más magistrados. En que sí había casos de corrupción y en este caso había un caso profundo de corrupción.
En 2018 se destapó otro escándalo que afectó gravemente a la primera infancia del país: corrupción en los programas de alimentación escolar. El contralor Edgardo Maya hizo un llamado al nuevo gobierno para que la política pública de la alimentación de 8 millones de niños sea eficiente. Desde el Ministerio de Educación, que es el rector de esta política pública, que no tenía ninguna experiencia en este tema de los programas de alimentación, entonces es necesario pues que se haga una reconsideración para que eso sea exitoso. En 2019, la DIAN, institución que castiga las trampas del contrabando, protagonizó una grave controversia, pues Omar Ambuila, uno de sus funcionarios, enriqueció ilícitamente a toda su familia, permitiendo el ingreso de toneladas de contrabando. La Fiscalía investiga varias empresas fachada que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los sobornos que recibió la familia de quien fuera inspector de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila, procesado por favorecimiento de contrabando. Despedimos el 2021 reportando otro caso potencial de corrupción que continúa en investigación: el escándalo de la presunta pérdida de 70.000 millones de pesos de recursos girados por el Ministerio de las Tecnologías a la Unión Temporal Centros Poblados. En los años 90 apareció la plataforma que transformaría para siempre las comunicaciones y la forma en que vemos la vida: la Internet. De la mano de ella llegaron las redes sociales, las plataformas de streaming, los buscadores, las aplicaciones de música, de videos, en fin. A partir de entonces, el mundo nunca volvió a ser igual. Para muchos, el primero que se atrevió a vaticinar la llegada del Internet fue el profesor de filosofía y literatura canadiense Marshall McLuhan. En los años 60 sentenciaba: el nuevo medio, el que sea que venga, podría ser la extensión de la conciencia. Incluirá a la televisión como contenido y no como medio. Y ya en la práctica, en plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red para uso militar exclusivamente y que permitiera poder acceder a la información desde cualquier parte del país. La Unión Soviética en 1957 había lanzado el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. A lo que Estados Unidos respondió creando la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, conocida como ARPA, y vinculada al Departamento de Defensa. En el año 69 se logra por primera vez conectar al mismo tiempo 4 computadoras de las principales universidades estadounidenses. A esta red se llamó ARPANET y se puede decir que le daba nacimiento a lo que hoy llamamos Internet. En 1970, ARPANET desarrolla los primeros correos electrónicos. Según los datos del Informe Digital 2021 que realizan We Are Social y HotSuite, y publicados por Marketing e-Commerce, el número de usuarios de Internet en el mundo ya alcanza los 4.660 millones de personas. En Colombia, la red global interconectada apareció a finales de los años 70, pero solo fue hasta 1991 que apareció el dominio .co, que en ese entonces era administrado por la Universidad de los Andes, Telecom y el ICFES. Pero solo fue hasta el 4 de junio de 1994, día en que la Universidad de los Andes logró una comunicación con una universidad en los Estados Unidos, que se puede hablar de la llegada de Internet a nuestro país. La evolución del Internet dio paso al nacimiento de las redes sociales. En 2004 aparece por primera vez la más grande de todas, Facebook, con cerca de 2.740 millones de usuarios. Al año siguiente se crea la plataforma de videos YouTube, y así empiezan a llegar WhatsApp, Telegram y TikTok. Según el mismo informe, la aparición de la pandemia propulsó la penetración de las redes sociales, las cuales ya alcanzan a más de la mitad de la población mundial. Una realidad que también se hace posible gracias a los teléfonos digitales que han puesto al mundo prácticamente a un clic y que nos han cambiado la manera de comunicarnos, de comprar, de educarnos y hasta de escuchar música. Y así terminamos el tercer capítulo de nuestro especial CMI 30 años de historia. Les invitamos para que nos acompañen mañana y seguir recapitulando los hechos noticiosos que han marcado esta etapa de la vida de Colombia. Canal 1, estamos llenos de lo que te gusta ver. Estamos llenos de ti, porque aquí todos somos